Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Archie, el lenguaje de la convergencia, este video podcast que estamos haciendo aquí desde el Fintech Forum con la cámara Fintech, obviamente tratando de aprender, tratando de profundizar en algunos temas con los protagonistas que están aquí justamente para hablar de tecnología, para hablar de finanzas, para hablar de la unión justamente de estos dos mundos. Y en este caso vinieron dos protagonistas más a este video podcast. Por un lado tenemos a Alberto Murad, que es el CEO de BIN PSP, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Con mucha experiencia en la industria financiera. Muchos años también. No quería decirlo así porque es mejor decir la palabra experiencia para no hablar de años. Y también vino Candelaria Villagra, no le digan Candela, porque es Candelaria Villagra, que es la Head of Banking as a Service de BIN. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo están Muy viendo acá el Fintech Forum? Espectacular. Sí, ¿no? Sí, es un evento magnífico a comparación de los mejores a niveles internacionales, en términos de volumen, de capacidad, de interlocutores, de speakers. Crecimiento que tuvo año tras año es una locura. Eran poquitas empresas, fueron creciendo, sí. De repente las empresas que estaban acá, ¿se acuerdan que en los primeros años se hablaba de la fintech versus los bancos? Sí, no sé qué, y hoy estás hablando más de la fintech haciéndose bancos, o sea, va cambiando el ecosistema, va cambiando el mundo. El título no es menor también, convergencia, ¿no? Total. De lo que es hace sentido. Totalmente. Bueno, hablando justamente del lenguaje de la convergencia, ustedes son como un actor que es transversal en todo el ecosistema, ¿no? De banca tradicional, fintech, pagos, infraestructura. ¿Cómo describen ese proceso, si querés, de transformación financiera en la Argentina? Creo que es un proceso que, como decías antes, años atrás era como este tema de, viste, si sos banco no puedes ser fintech, si sos fintech no hables con un banco. Que nosotros desde los inicios y sobre todo cuando lanzamos toda la parte de Banking as a Service allá por 2018, ya no lo sentíamos así, o sea, el ADN de BIN era, ya era converger desde ese momento, ¿no? Y saber que podíamos darle algo más al ecosistema. Y creo que año tras año, y hoy, particularmente en la Argentina de hoy, se difuminó esa frontera, o sea, ya no existe más esa frontera y hay cada vez más, o sea, el ecosistema está cada vez más nutrido entre sí. Y nos pasa incluso a nosotros mismos, donde tenemos banco, tenemos una PSP, que es una fintech, entonces todo está yendo a ese modelo de ser un ecosistema. Y Alberto, en tu caso hablamos de la experiencia, para no hablar de años, pero viste como todo esto crecer, surgir, ver a gente trabajando en el mundo de las finanzas de repente en remera, ¿no? Todo ese mundo. Ingresé al BIN en los fines del año 2021-22 y me acuerdo que la primera entrevista tenía una corbata en el bolsillo y me atendieron en Bermudas. Claro. Eso es un poco la dicotomía de lo que vivía hace no muchos años. Hoy yo creo que eso que ya no existe, digamos, ¿no? El banco está integrado en una fintech. De hecho, yo soy una fintech dentro del banco y conformo parte del ecosistema. Con lo cual, el punto acá de lo que convertamos, la convergencia, ¿cuántas fintech hay? Más de 1000. ¿Y qué hace BIN PSP? Incorpora empresas que no son fintech al ecosistema. O sea, ya hablamos de empresas que no son fintech, pero tienen ecosistema y con las licencias as a service se incorporan. Con lo cual, el límite no existe. No existe directamente. Y justamente de eso te quería hablar, Candelaria. El tema estamos hablando de la convergencia y obviamente hay algo que siempre está presente, que son el tema de las finanzas embebidas, ¿no? ¿Qué oportunidades van encontrando con distintas industrias que quizás se van metiendo, ¿no? En el mundo de las finanzas embebidas, que lo podría definir como básicamente meter un mundo financiero dentro de otras aplicaciones que no son necesariamente de eso, pero justamente vos ya te aseguras la regulación, te aseguras la tecnología y traes ese mundo a un sector que quizás no lo tenía incorporado. A ver, nosotros dentro de BIN creo que nuestra estrategia está en las finanzas embebidas, porque no solamente el banking, es el PSP, son los seguros, son inversiones, o sea, embeber todo tipo de finanzas, ¿no? Por ahí uno en finanzas se queda solamente con la cuenta bancaria, no. Es poder ofrecerle a todo cualquier comunidad, o sea, cualquier aplicación que tenga una comunidad, todo el abanico de soluciones de as a service, como le llamamos nosotros, para que pueda tener una solución financiera, ya sea un seguro, una billetera o una cuenta bancaria, y agregarle más valor a su comunidad. Entonces creemos que, o lo que tratamos de hacer como grupo, es que todas las verticales del grupo, todas las compañías del grupo, tengan esa estrategia para darle valor a las comunidades que se nos acercan. Porque de nuevo, hoy creo que hay muchas comunidades importantes, justo daba un ejemplo el otro día de
no sé, una comunidad de médicos que de repente tiene una aplicación determinada que le sirve a los médicos, pero le quieren incorporar o embeber una solución financiera, bueno, puede elegir, decir, bueno, le pongo una cuenta banco, le pongo una cuenta PSP, le pongo un seguro o una inversión sin tener que tomar toda esa regulación, porque ya la tenemos nosotros y justamente lo que le queremos dar es, yo me ocupo de todo eso, o sea, toda la regulación, lo que hay que hacer con el conozca al cliente, todo es nuestro y yo te doy ese servicio para que puedas potenciar tu ecosistema. ¿Y cómo es el banking as a service, pero con la fintech? Porque también las fintech necesitan servicios bancarios en este caso, que, digamos, pongamos un par de ejemplos, no sé, imagino, inversiones en Mercado Pago, podemos decir, o en su momento comprar dólar oficial. Pero digo, todas cosas que tienen que ver con una parte de la regulación que las fintech incorporan de los bancos, ¿no? Exacto, o sea, todo lo que nosotros podemos hacer. O sea, la fintech es una comunidad más. La mayoría de las wallets o hasta te diría crypto exchanges y hasta sociedades de bolsa que hoy también son fintech, pueden incorporar una solución desde el lado del banco, pues yo se las disponibilizo. O sea, todo lo que ellos no puedan hacer por su propia, digamos, por su propio objeto, yo se los puedo disponibilizar, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es embeber una solución del banco, de inversiones, de billetera, de seguros, embeberla en su aplicación. Y entonces conviven dentro de una misma solución la fintech, la PSP, la wallet y el banco atrás. O sea, ese es el concepto de la finanza embebida, resolverle eso y agregarle valor, obviamente. Y una de las cosas que viene Alberto, no sé si que viene, no, en realidad que ya vino, que es el tema de los pagos transfronterizos, se dice, que está funcionando cada vez más, ¿no? Me imagino que todos recordarán los que están viendo este video podcast de lo que pasó en el verano con Brasil, con pagar con Pix, etcétera, y con los pesos incluso que tenés en tu billetera, y no enterarte del tipo de cambio, no cambiar reales. Bueno, tío, todas esas cosas que parecían lejanas realmente, pero claro, con esta revolución financiera que estamos viviendo, cada vez se están haciendo más costumbre, ¿no? Sin duda, y creo que estamos en los inicios. El BIM fue el que abrió el ecosistema o que permitió que el ecosistema fintech se incorpore a este ecosistema financiero con los pagos inmediatos. Esto parece hace 50 años, fue hace 6 o 7. A partir de ahí, luego BIM PSP, el banco y su ecosistema de fintech ya estaban incorporadas. Lo que hicimos con BIM PSP, incorporar otras industrias que no eran fintech o no tenían licencia a este ecosistema financiero. De repente apareció en Argentina lo que te pasa a vos o a todos nosotros, pagamos con QR, con transferencia inmediata, sin costo y de manera transparente, cosa que por ahí en Estados Unidos no es normal que alguien pague de manera inmediata de su banco. Después apareció Pix en Brasil y es lo que vos decís. Brasil tiene pagos inmediatos, nosotros tenemos pagos inmediatos, lo natural es cruzarnos, argentinos yendo a Brasil pagando en forma inmediata, transparente, sin tener que mirar el tipo de cambio. Aparece Bolivia con su pago inmediato, aparece Perú. Y eso regionalmente nos lleva a las personas a pagar. Pero lo importante acá y lo que sigue es el pago de empresas de manera inmediata, transparente y de bajo costo. Y en eso estamos desde BIN. Hemos firmado un acuerdo con Mastercard Move. Imagínate, Mastercard tiene sus rieles locales en cada uno de los países del mundo. Entonces, con solo definir hacia dónde pagar, usamos los rieles locales de Mastercard para que en 30 minutos tengamos un pago de una importación, lo que antes con un SWIFT, con un banco corresponsal, demoraba 3, 4 días dónde estaba el dinero. Esto tiende a achicar la brecha a lo que las personas físicas hacen, las pueden hacer las jurídicas para un pago comercial. Y lo mejor que tenemos es que somos ágiles como una fintech, pero regulados como un banco. Entonces el compliance nuestro es muy importante. Está bien esa, como es ágiles como una fintech, regulados como un banco. Exacto. Es el mejor de los mundos. No, y ahí tenés también el tema de, hablando de los rieles que decía recién también, cómo se está integrando también el tema de las stablecoins, ¿no? Impresionante. Parte importantísima de esta reducción de costos, de tiempo y la transparencia es eso, la blockchain y las distintas maneras de pagar con stablecoin. Un momento, vos tenés el dinero fiat, lo convertís a stablecoin, lo pagás en un minuto. Ahí el compliance también es muy importante para ver quién y cómo recibe la operación del otro lado. Pero la infraestructura de pago pasa a ser inmediata a nivel mundial. Una cosa, no sé, nosotros venimos del Money 2020 hace 2 semanas, donde es esto multiplicado por 20 en Las Vegas. Todo el mundo hablando de pagos transfronterizos. Fuimos a Felabam, que son solo bancos, algo mucho más tradicional, también empezando a hablar de pagos transfronterizos con blockchain. Con lo cual, el mundo cambia muy rápido para esto y yo creo que es lo que se viene. Y en Argentina, un mercado que se está abriendo, que recibimos inversiones y que también pensamos ir hacia afuera, va a ser una pieza fundamental. Y de acá hablamos mucho de convergencia. De hecho, les dije, esto se llama ARGI, el lenguaje de la convergencia.
¿Cómo ven de acá a futuro? O sea, porque vos decías, en 2021 mira todas las cosas que pasaron, ni hablar a nivel mundial, pero sobre todo en el mundo de las finanzas. Digo, ¿qué ven para los próximos años? Empezá vos, Candelaria, si querés. ¿Qué estás viendo de esta cosa de la convergencia? Yo creo que, como decía Alberto, saliendo o evolucionando un poco el ecosistema financiero actual, yo creo que el mundo de stablecoins y el mundo de cripto, por así decirlo, va a tener una convergencia con el mundo fiat. O sea, ya hoy creo que va a ser un riel más donde para facilitar, para eficientizar, para reducir costos de ya sea una pyme, una persona o una gran corporación que quiera pagar al exterior. Y aparte en esa agilidad o esa rapidez, o sea, ya esto de no tener que esperar días o 48 horas, o sea, todos queremos pagar ya, ahora, mandarle plata a mi primo que está en Madrid y que sea ahora. Creo que va a empezar a converger los rieles de la blockchain o del mundo cripto o cualquiera sea la red con el mundo fiat. Creo que eso es lo más disruptivo que se va a venir, y teniendo en cuenta Argentina, que se está abriendo mucho más y que vamos a ser un punto clave, ¿no? Alberto, ¿querés agregar algo? Incorporo me sumo a lo que dice Candelaria, no dije Candela, dije Candelaria, respecto a lo que es esta industria. La CNB está permitiendo la tokenización de activos digitales, es decir, no solamente los pagos se pueden hacer a través de la blockchain, sino no estamos hablando de invertir 24/7. Una partecita de un departamento en un token, por ejemplo. O en un activo real o en un bono, pero ya no en un horario regulado, sino 24/7. Y algo que Candelaria contaba hoy o hablaba en su panel, es también la posibilidad de el pago con peso o con dólar argentina, algo que promueve este gobierno. Tener cuentas virtuales en dólares va a fomentar esta posibilidad, que las personas puedan elegir pagar con pesos o pagar con dólares. La economía se va a expandir de esa manera. ¿Qué nos falta? Un CB corta U en dólares. Bueno, que eso es lo que viene, sería... Ojalá. Alberto Murad, CEO de Vint PSP, Candelaria Villagra, Head of Banking as a Service de Vint. Gracias por haber venido acá a Archie, el lenguaje de la convergencia. Nosotros seguimos acá, justamente en el Fintech Forum, charlando con los protagonistas de este gran foro de finanzas y tecnología.